se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Esto lo vamos a meter hoy, el Evangelio del día 31 de marzo 2024, sabiendo que empezamos la primera semana de Pascua, llegamos hasta 50 días, el día de Pentecostés. Bienvenidos todos a la reflexión del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 1 al 9. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo caminaban del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto que no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, al que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no había entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, hoy el Evangelio, que es hoy domingo, es un día especial para nuestra fe católica, para nuestra fe, que es un día que Jesús, la iglesia, la liturgia muestra que ha resucitado, sabiendo que hace más de 2000 años este acontecimiento, pero la iglesia ha sido recordando siempre la importancia para que la fe de nosotros siga creciendo, para que la fe no sería vana por estar caminando con Dios. Pero aquí dice la Escritura el primer día de la semana. Esta mujer, Magdalena, aquella mujer, según la Escritura, la que tenía 7 demonios, pero ahora era una mujer convertida. Pero sin embargo, lo que dice la Escritura, su interesada es ir a ver, a poner un lienzo al Señor. Pero cuando encontró la piedra removida, ¿qué hizo esta mujer? Se echó a correr. ¿A dónde fue a correr? A avisar. Demos este caso. Si Magdalena no supiera que Jesús, la familia de Jesús, me imagino que se hubiera ido a la casa de María y junto con sus hermanos, donde estaban los hermanos de Jesús, ¿verdad? Si nosotros creemos que María tuvo más hijos. Pero María Magdalena echó a correr donde estaba Pedro y Juan. ¿Qué importancia es ese? ¿Por qué no fue a la casa de la familia de Jesús? No. Acuérdense que Juan, el discípulo amado, la Escritura no muestra, pero aquí podemos entender que Juan llevaba ya a María, porque se acuerdan que en la cruz, que el día de la muerte del Señor, he ahí, dice: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Definitivamente ya sabía dónde estaba María, pero Magdalena fue a buscar a los discípulos. Pero aquí viene importante lo que podemos encontrar. ¿Por qué Magdalena echó a correr? O sea, se ha llevado al sepulcro que no sabíamos a dónde habrán puesto. Eso pasa, lo inconsciente de nosotros muchas veces, así como María Magdalena,
no sabía de dónde se lo habían llevado al maestro. Habían escuchado, eso nos pasa a nosotros. Sabemos que hay un Dios poderoso, hay un Cristo que nos salva, que nos da toda respuesta de lo que nosotros queramos para nuestra vida en el caminar en este mundo, pero nosotros no le ponemos atención. No interioriza la palabra o no llega la palabra a nuestro corazón. Y eso es la muestra también como le pasa a Magdalena, porque dijo, se han robado, como que se han robado y no había dicho el Señor cuántas veces, lo que encontramos ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, 34, 37, 43 de la primera lectura, cuando decía, ¿sabían ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio de Galilea, después del bautismo, predicando a Juan como Dios ungió el poder del Espíritu Santo, a Jesús de Nazaret? Con este pasó, haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos. Mira lo que dice, le empezó a contar Pedro, y esta mujer había convertido, pero ahora dice, no sabemos dónde la habrán puesto. Entonces, cuando escucharon este mensaje, que la primera noticia de María Magdalena a los oídos de Pedro y Juan, fueran a correr. Aquí viene una parte y aquí viene la segunda parte. Esto podríamos ser lo que nos pasa a nosotros. Decimos que creemos al Señor, nos creemos, ya podemos convertir, corremos a buscar a Dios día tras día, noche tras noche sirviendo al Señor. Pero este es un proceso, un caminar que hay que llevar una vida de paz y de tranquilidad. Buscar al Señor como que empieza un ascenso y no bajar la guardia. Pero ¿por qué Pedro fue y Juan? ¿Acaso no sabían ellos que tenía que resucitar al maestro? Ellos se quedaron en casa. Ellos quedaron. No tenía la expectativa de decir cómo amanece, ¿será que está el Señor? No. Sencillamente, pero esto nos trae un mensaje para nosotros, para que creamos la noticia que nos llegue para la conversión de nuestra vida. Y número 3. En esto también llegó Pedro y Pedro, aquí dice Juan, que era más joven, me imagino yo, corrió primero, corrió más rápido y llegó primero. Y luego, pero este hombre no entró. ¿Qué significa eso? Porque Juan ya sabía que Pedro es el encargado ya de la autoridad que tenía ya desde el comienzo, cuando Jesús le dijo, sobre ti edificaré mi iglesia, a ti te daré las llaves, tú puedes atar y desatar. Y entonces por eso Juan no quiso entrar, esperó a Pedro para que entrara primero Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Dice la escritura, contempló los lienzos. ¿Qué es contemplar? Quedarse un exegesis, un éxtasis, pensando qué pasaría. Contemplar los lienzos. Y eso es una enseñanza de nosotros, que debemos contemplar a Jesús sacramentado. Si realmente lo que se está presentando es la presencia real, contemplar esos lienzos, contemplar nosotros cuando vayamos, y les va a hacer así literalmente. En estos días, una procesión que llevaba a Jesús en esta procesión. Y yo me quedé contemplando. Yo me quedé un momento de contemplar si Jesús le llevaban esto, y en el momento del obispo dijo unas palabras, todos se habían quedado como que si no hubiera ninguna persona en ese lugar. Si contaríamos, tal vez habría unos 10,000 o 5,000 personas en ese parque. Y quedó totalmente silencio. Y todos contestaron la oración. Y yo me quedé pensando, ¿será
ahí está el Señor. Pero luego me pregunta, porque mi debilidad de la fe me hace pensar, ¿será que ya resucitó? Eso es lo que pasa. Pedro contempló los lienzos. Y termino con esto. ¿Cuándo podemos hablar sobre este mensaje? Y mire lo que dice el número 4. Llegando primero del sepulcro y creyó, dice, y vio y creyó, porque hasta entonces no había entendido las Escrituras. Eso pasa a nosotros también, no entendemos las Escrituras. Si entenderíamos las Escrituras sería una cosa maravillosa, porque la Escritura está enlazado con la liturgia. Se podría actuar, practicar la liturgia eminentemente lo que el amor del Señor, porque si no podría profanar las cosas sagradas, porque no entendemos las Escrituras, las palabras del Señor, lo que dijo. Yo estaré con ustedes, yo estaré en el pan, por ejemplo, en algunos lugares hablan ya de San Lucas, capítulo 24, versículo 31 en adelante. Cuando los discípulos decían, el Señor les decía, qué tontos son ustedes, qué duros de cabeza. ¿Acaso no iba a padecer el Maestro, el Hijo del Hombre? Y dice que se quedó invitándoles a cenar, y en el momento partió el pan, reconocieron que Él es el Mesías, Él había resucitado. Qué duro de corazón. Y lo mismo les pasó a Juan y Pedro. Hasta entonces entendieron la Escritura que Jesús iba a ser resucitado. Y cuando nosotros creemos realmente que Jesús está resucitado, contemplamos ese misterio del Señor y actuamos conforme el ministerio del Señor. No importa. Mire lo que les pasa a estos discípulos. No habían entendido, pero ellos vieron en los milagros. Ellos estuvieron con ellos, comieron con ellos, vivieron con ellos. Pero aún todavía eso significa, aunque usted eres un gran predicador, un gran orador, un gran ministro, un gran sacerdote, un gran diácono, pero a lo mejor aún no había entendido la Escritura para no cumplir el mandato del Señor conforme a la Sagrada Escritura. Y todo es cuando tú presentas el pan y el vino, a lo mejor profanado, lo que haces porque no haya entendido la Escritura. Muchas gracias.